Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy les voy a hablar sobre dos personajes intelectuales franceses de principio del siglo pasado. Me refiero a Jean Cocteau y Jean Maritain. Jean Cocteau y Jean Maritain, dos grandes escritores intelectuales franceses. Estos dos personajes llevaron una vida literaria desde muy jóvenes y se destacaron en el mundo universal, no solamente en Francia, en América Latina, en Europa, sino fueron personas universales de literatura, naturalmente en francés. Jean Cocteau nació en 1891 y murió en 1963, el mismo día que murió la gran cantante Edith Piaf. Jean Maritain nació en 1882 y murió en 1973. Son dos personajes franceses que tuvieron vidas muy activas y fértiles, como pocos, fecundos y versátiles en su producción. Incursionaron en varios géneros literarios y filosóficos, encontrándose en el catolicismo, al punto de que Jean Maritain llegó a ser, por un tiempo, guía espiritual de Jean Cocteau. Jean Cocteau se hizo famoso por su ingenio y travesuras artísticas. Escribió en poesía La lámpara de Aladino y El príncipe frívolo. En 1917, Jean Cocteau compuso el argumento para el ballet Desfile o Parada, con la decoración de Pablo Picasso y la música de Erik Satie, espectáculo que fue un verdadero escándalo por su innovación en aquella época. Jean Cocteau indagó en poesía, teatro, novela, ensayos, cine, pintura y música. Su versatilidad lo situó en un lugar privilegiado de la intelectualidad francesa. Por su parte, Jean Maritain se distinguió como filósofo, escritor, conferenciante, crítico de arte, excelente profesor, gran orador, maestro de la doctrina social cristiana, sobre todo un gran católico. Jean Maritain fue orientador y guía de jóvenes intelectuales que buscaban en el cristianismo la expresión de sus inquietudes. Otros que, como él, un convertido siendo adulto, encontraron la supremacía de lo espiritual, unificando la inteligencia con la fe. Jean Cocteau se encontraba desesperado después de la muerte de su amigo Raymond Rodriguet, quien nació en 1903 y murió en 1923. Radiguet está considerado como un genio adolescente. A los 14 años escribió versos. A los 15 era colaborador de varias revistas literarias. A los 16 comenzó a escribir la novela El diablo en el cuerpo. A los 18 escribió la comedia La familia Pelícano. También el cuento Denis. Radiguet escribió la novela El baile del conde de Argel. Murió de tifoidea en diciembre de 1923, cuando apenas tenía 20 años de edad. Jean Cocteau, desesperado por la enfermedad de su amigo, visitó a Jean Maritain en su residencia en busca de paz y para reencontrarse con Dios. Ahí logró
lo que buscaba. Encontró al catolicismo bajo la tutela de Raiza, la esposa de Yad Maritain, y de esta relación espiritual surgió una amistad profunda entre estos tres personajes, Jean Cocteau, Raiza y Yad Maritain. Jean Cocteau escribió cartas a Maritain, donde le dice Jean Cocteau a Yad Maritain: usted es un pez de grandes profundidades, luminoso y ciego. Su elemento es la oración. Fuera de la oración usted tropieza con todo. La torpeza, ese es el terreno en el cual nos entendemos. No somos maliciosos. De esta amistad entre los Maritain, Raiza y Yad, y Jean Cocteau, este último envió otros jóvenes intelectuales para ser instruidos en el catolicismo por los Maritain. Entre ellos estaban Maurice Sachs, del que el mismo Cocteau fue su padrino y Raiza su madrina. Sachs fue bautizado en el catolicismo el 29 de agosto de 1925. Yad Maritain escribió en enero de 1926 respuesta a Jean Cocteau, donde le aconseja: hay que tener el espíritu duro y el corazón suave. En 1929, Jean Cocteau escribió Opio, un diario sobre su curación como drogadicto. Luego el monólogo La voz humana. Después la novela Los niños terribles, donde hace alusiones al incesto. Anteriormente había escrito la poesía El Cabo de la Buena Esperanza. En sus obras iniciales se refleja la influencia de la pintura cubista y un estilo descriptivo y visual. Su incursión como director de cine en la película La sangre del poeta, Orfeo, La Bella y la Bestia, estas películas le dieron una gran dimensión artística a Jean Cocteau. Cuando se fundó la colección Rosa de Oro, Yad Maritain buscó la colaboración de Jean Cocteau. Las visitas familiares eran frecuentes entre ellos. Jean Cocteau era asiduo en la capilla familiar de los Maritain, donde se permitía la confesión por licencia eclesiástica, como también la comunión. Quiere decir, en la casa de la familia Maritain, Raiza y Yad, se podía hacer misa y se podían dar comuniones. Ellos, los tres, participaban en reuniones donde se trataban temas artísticos, intelectuales y religiosos. Yad Maritain, por su parte, publicó Los grados del saber y otras grandes obras de contenido cristiano. Participó en lo artístico en varios libros, algunos de ellos en colaboración con su esposa Raiza, quien era una exquisita poetisa. Ellos eran conocedores del ambiente y de la vida artística, los tres. Una de las obras de Yad Maritain es Arte y Escolástica. Luego publicaron Frontera de la Poesía. Raiza Maritain escribió Chagall o La Tempestad Encantada. Jacques Chagall fue un gran pintor ruso que vivió muchos años en Francia. Y Yad Maritain publicó Intuición creadora en arte y poesía. La vida intelectuales y personales de Jean Cocteau y Yad Maritain marcharon juntos durante muchos años. Luego, por diversas actividades de ambos, los constantes viajes fuera de Francia y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial distanciaron un poco a esos grandes personajes. Yad Maritain se instaló como exiliado en Canadá, luego se fue a Estados Unidos. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se fue como embajador de Francia ante el Vaticano y otra vez
como profesor en Canadá y en Estados Unidos. Jean Cocteau siguió con su diversidad de actividades artísticas. Además, en adaptaciones de obras como Edipo Rey, Romeo y Julieta y otras obras clásicas, pintó la Capilla de Saint-Pierre en Villefranche-sur-Mer, en Francia. Una de las veces que Maritain pasó por Francia, le envió una nota a Jean Cocteau diciéndole que él no estaba contento con su comportamiento personal de su amigo. Sin embargo, nunca podría estar en Francia y no saludar a su querido amigo Jean Cocteau. Jean Cocteau ingresó a la Academia Francesa en 1965 y un año más tarde lo hizo Jacques Maritain en 1966. En su libro El campesino de Garona, Jacques Maritain rememora los consejos que le dio a Jean Cocteau. Estas dos personalidades que disfrutaron de una comunidad espiritual e intelectual son portadores de inmensas obras que engrandecen el arte y el pensamiento del humanismo universal, no solamente de Francia, sino universal. Estas ideas sobre estos dos grandes intelectuales, Jean Cocteau y Jacques Maritain, son modelos de intelectuales, no solamente de Francia, sino a nivel universal. Dos grandes intelectuales, escritores, personas que en el arte hacían de todo. Jean Cocteau y Jacques Maritain. Hoy nos hemos referido a estos dos personajes importantes como fueron Jean Cocteau y Jacques Maritain, intelectuales franceses. Muchas gracias por su atención.